amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Partida entre Botvinnik y Vidmar en Nottingham 1936. Un gambito de la dama que comenzó con la jugada C4, E6, caballo F3, D5 y D4. Las blancas a D4 se enfrentaron ahora a caballo F6, caballo C3, alfil E7, alfil G5. Continuaron las negras con enroque corto, E3 y caballo de B a D7. Botvinnik realiza uno de sus movimientos favoritos en esta posición, alfil D3, a pesar de que permite el movimiento C5, que fue lo jugado por Vidmar. Sin embargo, lo típico en esta posición es jugar torre C1 y forzar prácticamente a las negras a jugar C6 y solo ahora entonces jugar alfil D3. Pero Botvinnik, como dijimos, en esta posición le gustaba este desarrollo, a pesar de que el negro puede jugar C5, puesto que después de la jugada enroque, Vidmar jugó C por D4. En este momento, en lugar de esa captura, podía hacer la otra, D por C4 y contra alfil por C4 A6, con la idea de expandirse en el ala de dama, forzando prácticamente a las blancas a jugar A4. Pero eso es otra alternativa que pueden tener en cuenta las negras, quienes habían jugado C por D4 y Botvinnik jugó E por D4, una jugada natural y lógica para jugar con el peón dama aislado, toda vez que en este momento, en lugar de capturar con el peón, si se hace con el caballo, el negro podría jugar caballo E5 con un juego cómodo, puesto que amenazarían cambiar el alfil y también capturar el peón en C4. Por ese motivo, en esta posición, lo correcto es capturar E por D4 y después de D por C4, alfil por C4, aparece el peón dama aislado. Vidmar jugó caballo B6. De nuevo, podrían haber jugado A6 y provocar nuevamente el avance A4, jugar esto primero. Sin embargo, él pretende rápidamente controlar la casilla D5 con ambos caballos y después de la retirada alfil B3 jugó alfil D7, que no es muy buena. En este momento las negras tienen otras dos posibilidades. Una era caballo de B a D5, pero las blancas después de caballo E5 tienen ventaja de espacio en el centro. Es una de las desventajas de esta maniobra caballo B D7, puesto que el caballo en D5 ahora no controla la casilla E5. Sin embargo, una posibilidad interesante y mejor hubiera sido caballo de F a D5, con lo cual se pretende simplificar piezas, algo que es útil para el bando que lucha contra el peón dama aislado, el cual a medida que avanza la partida se va haciendo más débil. Pero sigamos con la partida donde Vidmar jugó alfil D7, dama D3 y caballo de B a D5. Otra jugada de valor dudoso. Nuevamente era preferible caballo de F a D5. Veremos por qué. O más bien les voy a explicar que con este cambio las negras ahora
no se enfrentarían a la retirada del alfil a C1, puesto que esta torre está atrapada por el alfil y tendrían que ponerlo en una casilla de menor conveniencia, que es D2. Pero Vidmar había jugado aquí caballo de B a D5, siguió entonces caballo E5, alfil C6 y vemos que Botvinnik pone su torre de A en D1 y caballo B4. Aquí existe un intento de simplificación característico de estas posiciones, donde las negras juegan caballo H5, pero como habíamos dicho, en este caso las blancas pueden jugar caballo por C6, B por C6 y ahora alfil C1, evitando la simplificación, toda vez que la torre ahora está en D1 y no en A1 como habíamos visto en el comentario anterior. Por esa razón era necesario antes de torre a D1 realizar esa maniobra de simplificación que ahora no es conveniente para las negras. Ellas jugaron caballo B4 y otra de las ideas de la dama en D3 es el traslado de la misma por la tercera fila a H3. Están mirando a este peón con la dama, con el alfil y el posible sacrificio caballo por F7. Pero también existe otras jugadas que veremos a continuación. Vidmar jugó alfil D5. Ahora vamos a observar también que es tarde para caballo de F a D5 debido a la retirada alfil C1, donde la torre en D1 está bien ubicada y no como habíamos visto que estaba en A1, entorpecida por el alfil. Ahora el alfil está bien ubicado, no se simplifica pieza y se amenaza o se amenazaría como en la partida algo similar F4 y F5. Vidmar jugó alfil D5 y Botvinnik respondió con caballo por D5. Ahora sí le conviene cambiar este alfil y su adversario capturó con el caballo DB. Esta es la tercera ocasión en que Vidmar juega el caballo equivocado, porque está subestimando la posición de Botvinnik, quien jugó ahora F4 y torre C8, permitiendo el avance F5. Veamos qué hubiera ocurrido si el negro impide el avance F5 por medio de G6. En este caso se produce el fuerte movimiento alfil H6, torre E8 y alfil A4, con lo cual las blancas ganarían la calidad. Por esa razón era necesario permitir dicho avance y eso fue lo que permitió Vidmar con torre C8, a lo que Botvinnik respondió con F5. Una jugada que después de E por F5 y torre por F5 deja aclarado para el alfil la diagonal de A2 a G8, que veremos la importancia que tiene en esta partida. Vidmar juega dama D6, una jugada dudosa, puesto que más que dudosa, errónea, puesto que está dejando la dama de las blancas mirando a la torre de C8, lo que va a permitir una combinación por parte de Botvinnik. Mejor hubiera sido ubicar la torre en C7 con el fin de alejarla de la actividad de la dama sobre dicha pieza.
después de dama D6, veamos cómo Bottini continuó. Él realizó la siguiente jugada, una jugada de sacrificio para definitivamente aprovechar la actividad de sus piezas, y sacrificó el caballo en F7, que tiene que ser prácticamente forzado su captura con la torre. Y después de alfil por F6, las blancas empiezan a eliminar las defensas centrales y obtener una ventaja ganadora, para luego de prácticamente forzado alfil por F6, puesto que capturar de caballo también dejaría al final esta torre sin protección tras torre por F6, y después seguiría dama por C8 jaque, y finalmente también el alfil capturaría la torre de F7. Por ese motivo fue que Wittmann decidió entregar el caballo de D5 y jugar alfil por F6, pero sigue entonces torre por D5, con lo cual ahora se está atacando la dama y la dama atacando la torre. Wittmann, para defender esas dos amenazas, jugó dama C6, y su adversario en esta posición jugó torre D6, una fuerte jugada ya prácticamente decidiendo la partida, puesto que se desvía a la dama de la defensa de esta torre. En caso de capturar, vendría entonces dama por C8 jaque, y después la torre de F7 caería. Wittmann decidió jugar otro movimiento que también es perdedor, dama E8, manteniendo la defensa de la torre con su dama, pero entonces la clavada de la torre con el alfil de B3 es definitiva, y con torre D7 Bottini decidió el encuentro en este momento y obtuvo la rendición de su adversario, puesto que va a perder prácticamente una torre completa después de alfil por F7. Una partida que nos muestra determinados temas tácticos en el peón dama aislado. Espero que le haya sido de utilidad este vídeo. Si es así, recuerden denle like, suscríbanse y denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación. Y como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bottini. Chao.